Bendiciones, iglesia. Bueno, estamos aquí para una nueva enseñanza. Vamos a tomarnos este tiempo. Primero lo que vamos a hacer es una oración. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, Padre maravilloso. Yo te doy gracias por este tiempo en el cual, Señor, nosotros, tus hijos, estamos aquí para recibir una nueva enseñanza con respecto, Señor, a este tema que estamos estudiando y sobre la asignatura que estamos viendo, que es la escatología, Señor. Y en esta clase estaremos continuando con la segunda parte de señales antes del fin, Señor. Por lo tanto, hoy queremos que tú nos sigas hablando a través de tu palabra y que nos sigas enseñando, Señor. Pedimos para que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dé revelación, nos muestre, nos enseñe, y que tu Santo Espíritu también nos dé sabiduría. Queremos aprender más, Señor. Si estamos aquí es porque queremos aprender más. Oramos por las personas, Señor, que están aquí, Señor, las familias aquí representadas, Señor. Yo oro por cada una de sus vidas para que tú los sigas tocando sus corazones y sigan animándolos al estudio serio de la palabra de Dios. Oramos también por los que nos ven a través de la internet, allí donde ellos se encuentren, Señor. También bendícelos, Señor, y háblales, Señor, a sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hacer un repaso para conectar. Tenemos una asignatura, vuelvo y les digo, esta clase, la anterior y esta clase es parte de un estudio. Recuerda que estábamos estudiando todo lo que era estuvimos estudiando el Tribunal de Cristo y después nos hemos venido otra vez para la tierra, estábamos allí, nos vinimos para aquí. ¿A qué? A estudiar algo que se nos quedó pendiente, que eran las señales antes del fin. Entonces yo les dije que investigaran. Muchos investigaron, muchos de los que están aquí investigaron, seguros habrán seguido investigando, y me tomé a hacer este estudio de investigación, que lo he estado mirando, lo he estado buscando y lo he preparado, pero no me he tomado el tiempo para que ustedes escriban. Esta clase anterior, la del domingo que pasó, el anterior, y esta no me voy a detener para que tomen apuntes. Lo que sí quiero que ustedes la vean en casa. Como está grabada, ustedes la van a ver y van a hacer los apuntes ahí. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar. Y si yo me detuviera en estas dos asignaturas, pues seguramente nos coge muy largo el año y tenemos que trabajar con la otra asignatura que nos corresponde, que es la última que queda, y necesitamos dejarla terminada. Por lo tanto, esta asignatura me va a tener a aportar puntos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los que tengan, si son rápidos, escriben, y si no, toman fotos, y si no, repiten la clase. ¿Les parece bien? ¿Vale? Conectamos, ¿no? Conectamos con la clase anterior. Señales antes del fin es lo que estamos viendo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué vimos? Primer punto, el crecimiento científico. Ya hablé de esto. Yo ya me detuve a hablar de estas cosas. No me voy a detener, solamente voy a hacer unos temas así puntuales. Que es evidente de que en los últimos 100 años ha habido un crecimiento científico, pero de una manera escandalosa. Y eso lo estuvimos estudiando a través del profeta Daniel, donde él dijo de que el mundo iría en afán, correría de aquí para allá, también mostrando que ahora nos podemos mover tan fácil de aquí para allá, a cualquier parte, por medio del avión, pero que había un afán, un estrés, y que la ciencia aumentaría. Con base a ese texto trabajamos este primer punto, que es el crecimiento científico. Y si ustedes indagan y se dan de cuenta de los últimos descubrimientos que han habido en los últimos años, hemos visto de que el mundo, a partir de que se dio la profecía 500 años antes de Cristo al año 1900 de nuestra era, ha habido como una especie de quietud. No había una explosión así con respecto a los inventos y a las creaciones. Ahora en los últimos 100 años sí hemos visto, y cada vez vamos a más. Estos aparatos que hoy en día compramos, recuerda, solamente ahí tenemos algunas cámaras, tenemos móviles, tenemos el internet, vemos que cada día tú compras algo, un móvil, y este ya se quedó desfasado. 6 meses y ya salió uno nuevo con unas nuevas tecnologías mejores y todo eso. Y eso de eso se trata el crecimiento científico, en las cámaras, en la resolución, en el internet, los anchos de banda. ¿Se acuerdan cuánto les tocó vivir en internet de 1 giga? O ir a los locutorios, porque no teníamos, ir a buscar allí. Todas esas cosas han ido cambiando. Estamos en un tiempo muy moderno, y esto es uno de los puntos que muestra de que la venida del Señor Jesucristo está cerca. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vimos
por parte de Mateo 24 empezamos a estudiar ya unos puntos que el mismo Señor Jesucristo se tomó, ¿sí?, la tarea de dejarle estos anuncios a los apóstoles. Ahora ya hablaremos un poquito más adelante sobre esto. Y él lo primero que dice que iban a ver la manifestación de falsos cristos. Estas fotos que ustedes ven aquí, estos son personas que se han hecho llamar cristos. Y de cantidad, ¿no?, como 1000 que han existido en la historia, de estos que están aquí, que he puesto ahí, pero verdaderamente ahora hay muchísimos, hay más, y actualmente hay muchos que se dicen llamar cristos que están regados por ahí por el mundo, ¿vale? Entonces esas son profecías que dicen que se iban a ver falsos cristos y que la gente iba a creer, y ellos tienen congregaciones, seguidores, una cantidad de cosas. Avanzo. Manifestación de falsos profetas. ¿Creen que los hay actualmente? Hay falsos profetas, por donde quiera hay falsos profetas, personas que están allí, están interesadas no de las ovejas, sino de la lana de las ovejas, y una cantidad de cosas que enseñan y barbaridades, cosas que están haciendo daño a la iglesia. Por lo tanto, esa manifestación dice que nosotros tenemos que estar alertas y estar pendientes, no nos dejemos engañar, ¿vale? Por eso es que estamos estudiando la palabra del Señor, porque no queremos que nos engañen fácilmente. Y vimos varios textos de apoyo, como en Pedro, ¿sí?, en segunda de Pedro habla sobre los falsos profetas. No me detengo a ver citas porque ya las di la clase anterior. Cuarto punto, estudiamos las guerras en el mundo. Entonces, veíamos de que este mundo, pues han estado en guerra en varias circunstancias, muchos conflictos en las mismas países. Les hablaba como experiencia de mi país, Colombia, que duramos 50 años en guerra, y que hasta hace poco es que medio han, entre comillas, han dicho que han soltado las armas, pero mentira, hay grupos subversivos por todas partes, en guerras, en conflictos, y en todas partes, en África, en el mismo Israel. Estamos viendo cómo estaba ahora hace unos pocos en conflicto, que ese conflicto que no ha parado y siguen en conflicto, guerras por todo el mundo habiendo, y hay y siguen habiendo, ¿vale? Entonces, pestes en todo el mundo. ¿Creen que ahora mismo estamos viviendo esto? El solo coronavirus es lo que estamos viviendo, una peste que hay en el mundo, en mundial, no es algo local, no es que algo que ocurrió solamente en una parte de Europa, en una parte, no, es mundial. Entonces pestes en todo el mundo y las estamos viviendo, y vimos un poco de la historia de las pestes anteriores donde han dejado millones de muertos, millones de muertos están ahí en las estadísticas que estuvimos viendo, ¿vale? Hambre en el mundo, esto es real. Esto es algo real, se están muriendo de hambre los niños, personas se mueren de hambre por todo esto que está pasando, ¿vale? Y entonces nos detuvimos a mirar la cantidad de niños que mueren a diario, niños desnutridos, se mueren de hambre. Entonces todos estos son temas que también se están viendo a la luz. ¿Eso qué nos está demostrando? Que ahí está ocurriendo en el mundo. Todo esto que yo les hemos estado hablando, la palabra de Dios nos está enseñando, y están ocurriendo delante de nuestros ojos. En esta generación estamos viendo. Entonces, ¿eso qué indica? Pues de que el Señor Jesucristo está pronto para venir. Eso indica que la venida del Señor está cerca, ¿vale? Terremotos en el mundo. Estuvimos estudiando también con respecto a este punto de los terremotos, y habla en un estudio que en los 1900 años no habían habido tantos terremotos como en los últimos 100 años. Terremotos se intensificaron, pero en muchísimas escalas muy grandes, ¿vale? Entonces, cada vez estos terremotos han hecho más estragos y todo eso, y eso va a ocurrir. Pero ahorita voy a detenerme a hablar de todo esto en otro concepto, en otra idea, ¿vale? El reverdecer de la higuera. Vale, vamos a hablar un poco de esto. Así que, por favor, vamos a conectar. Quiero que estén concentrados porque hoy la palabra va a ser genial, ¿eh? Entonces, vamos a empezar a hablar primero la cita bíblica para explicar un poco de qué es lo que quiere decir reverdecer de la higuera, ¿vale? Entonces, leemos todos. De la higuera aprender acuérdense que estamos estudiando Mateo 24, ¿no? Sobre todo aquí en este punto nos hemos detenido mucho. Leemos todos. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solamente me tomé este texto, esto es más amplio, ustedes lo pueden seguir estudiando en casa, quiero que lo sigan estudiando, pero quiero hablar en estos 4 versículos, quiero detenerme bastante, y sobre todo me voy a detener en el versículo 34 para dar unas posturas teológicas, ¿vale? Por lo tanto, esta es una higuera. Esto es una higuera, seguramente algunos dicen, sí, la conocemos, hay otros que no tienen ni idea, o los que me están viendo por internet, posiblemente no tienen ni idea que es una higuera, es un árbol bastante frondoso, y el fruto que da es un higo. En otros países se conocen como brevas, ¿sí? El higo es la fruta de la higuera, ¿vale? Los higos. La higuera esta, están viendo aquí, es una representación donde la palabra de Dios enseña y a Israel la representa como una higuera. ¿Por qué Jesucristo habla y relaciona la higuera con el pueblo de Israel? No solamente Jesucristo, lo han hecho otros profetas. Profetas del Antiguo Testamento lo hicieron, hablaron y relacionaron a Israel como pueblo, como una higuera, como un árbol, ¿vale? Vamos a mirar a ver si eso es cierto. Algo importante de resaltar en una higuera es que sus hojas empiezan a brotar cuando la primavera está avanzada, y esto anuncia la cercanía del verano. Esto es obvio para nosotros los que vivimos aquí. Les decía que en los países, venimos de países tropicales, pues nosotros no acostumbramos mucho a ver este estado. En estado, yo que soy de Colombia, allí no acostumbro a ver el estado de que las hojas se caigan. No lo veo. Normalmente así las hojas van cayendo, pero van creando y siempre se ven árboles con hojas verdes ahí. Eso que ocurre aquí, que las hojas se caen, lo vine yo a experimentar estando aquí en España. No sé en sus países cómo funciona, si es igual. ¿Sí? Eso lo experimentamos aquí. Por lo tanto, el concepto ahora lo ponemos más claro porque ya lo hemos vivido y sabemos que las hojas se caen y las hojas empiezan a salir. Y lo primero que salen, ¿qué son? Unos brotes. Quédense con todos estos conceptos porque eso es lo que vamos a empezar a analizar, ¿vale? Dice, la higuera a la cual se refiere el Señor Jesucristo es el pueblo de Israel. La higuera, ¿sí? A la cual se refiere el Señor Jesucristo es el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces eso es el primer concepto. Vamos a mirar a ver si es verdad. El profeta Oseas comparó al pueblo de Israel con una higuera silvestre que Dios recogió en el desierto. ¿Quién? ¿El profeta qué? Oseas. Vamos a mirar a ver si eso es cierto. Oseas 9:10. ¿Qué dice? Como uvas en el desierto hallé Israel. Entonces Dios está diciendo que halló a Israel como un racimo de uvas. ¿Que estaban en dónde? En el desierto. Eran silvestres. Pero mira lo que dice aquí. Como la fruta temprana de la higuera. En su principio vi a vuestros padres. ¿Sí? Entonces está haciendo una relación como la fruta temprana de ¿qué? De la higuera, como esos frutos de la higuera, así era Israel. Entonces hace una relación que el pueblo de Israel los padres eran como la fruta, los higos. ¿Sí? Y entonces después dice, ellos acudieron a Baal-peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Entonces se apartaron de Dios. Este profeta, 600 años aproximados antes de Cristo, escribe esta parábola, ¿sí? Él escribe esta profecía y él lo dice. Por lo tanto, yo como el concepto, lo que nos interesa entender es que la Biblia muestra a Israel como higuera. Pues vamos a ver otro ejemplo. El profeta Joel también comparó a Israel con una higuera que fue descortezada por la desobediencia de Israel hacia Dios. Entonces el profeta Joel también lo hizo, lo habló, pero eso sí fue 800 años antes de Cristo. 800 años antes de Cristo. Estoy poniendo unas fechas aproximadas. Es para poder entender en todo lo que es históricamente qué estaba sucediendo y qué estaba hablando el autor cuando hablaba, para poder entender mejor la escritura. Dice así, leemos todos, Joel 1 del 6 al 7. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. ¿A dónde? A la tierra, a Jerusalén. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Mira aquí, asoló mi vid. También la hace referencia como una vid. Y dice, descortezó mi higuera. ¿Ve? Descortezó mi higuera. De todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas.
¿De qué está hablando aquí la escritura? ¿O qué estaba hablando el profeta? ¿Cuándo aconteció y cuándo sucedió esto? Sucedió en la división del reino. Recuerda que hubo una división del reino, ¿sí? Vivían las tribus del norte, ¿sí? Con capital Samaria, y eran 10 tribus del norte, 2 tribus del sur, en capital ahí Jerusalén, las tribus de Judá, y el 723 el rey Senaquerib, rey de Asiria, viene y se lleva cautivo al reino del norte. Bien, dice que subió como al destierra como dientes de león. ¿Eso ocurrió? Claro, ocurrió en la historia. Y también con la tribu de Judá, las 2 tribus del sur, ocurrió en manos de Nabucodonosor, ¿sí? En el año 500 aproximados, también se las lleva a cautiverio a Babilonia, y ellos duraron 70 años allí y volvieron. Pero el concepto, que lo que quiero es que quede claro, es que la palabra enseña de que hay una higuera y la representa como el pueblo de Israel. ¿Queda claro? Vamos a entrar ahora sí. Posturas teológicas cuando habla de la última generación. Aquí yo quiero dejarles al punto anterior. El Señor Jesucristo también lo hizo. Yo es que no, por cuestiones de tiempo no lo traje, pero ustedes pueden investigar. El mismo Señor Jesucristo hizo esto, trajo, comparó, él mismo dio. ¿Recuerdan de cuando la palabra dice que la higuera se secó? Él fue a buscar un fruto. Él vino aquí al pueblo de Israel. Cuando vino a buscar fruto, pero no lo encontró, no vino a buscar fruto, entonces la maldijo. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70 después de Cristo, cuando vino la destrucción, ¿vale? A partir de aquí vamos a empezar a estudiar este punto, de aquí que nos interesa. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces hay varias posturas teológicas, yo las he extraído para que ustedes las estudiemos, de eso se trata, estamos haciendo teología, ¿no? Entonces vamos a empezar. Primera postura, la generación se refiere, ¿sí? Cuando dice la palabra generación, no pasará esta generación, la generación se refiere a los judíos que en tiempo de Jesús vivieron. Ellos verían la destrucción del templo, ¿sí? Entonces hay algunas personas, pensadores, que creen de que el Señor Jesucristo, cuando les dijo, y como les estaba hablando a los apóstoles, ¿sí? Les dijo eso, se lo dijo fue a esa generación, a los que estaban allí, y a los que en la generación de los tiempos de Jesús, esa generación iban a ver la destrucción del templo. ¿Ocurrió? Claro que ocurrió. Entonces esa es una de las posturas. ¿De dónde se basan mucho en este versículo? Mateo 24:1-2. Mira, entiendan esto. Cuando Jesús salió del templo y se iban acercando sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, ¿los edificios del qué? Del templo, respondiendo él y les dijo, ¿veis todo esto? Mira que los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Los discípulos estaban mostrando los edificios del templo a Jesús. El Señor sale del templo y los discípulos voy a empezar a parafrasear un poco para entender este versículo. Empieza a decirles que los discípulos empiezan a mostrarle, ¿sí? Ahí dice de que se acercaron los discípulos para mostrarles los edificios del templo. ¿Qué vale ese edificio? Pues lo que había sido construido en tiempo de Herodes el Grande, construyó otra vez el templo, lo había creado ese edificio, y había unas cosas preciosas. Lo que pasa es que para los judíos, para los apóstoles, pues no, ellos no lo veían normalmente. Ellos vivían ¿en dónde? En Galilea, y como vivían en Galilea, pues ellos no iban a Jerusalén muy a menudo, pero entonces cuando iban allí, pues ellos se quedaron asombrados y quisieron mostrar, Señor, ¿se ha visto los edificios que están aquí tan preciosos y tan hermosos? Y el Señor llega y les dice, respondiendo, y les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí, o sea, en ese templo, piedra sobre piedra que no sea derribada. Ellos se quedaron, ¿qué? Claro, esto es, ¿cómo? Es una de las cosas por que el Señor Jesucristo lo atacaron, porque inclusive en el tiempo de su muerte les estaban diciendo de que él iba a destruir el templo, y él había dicho que en 3 días lo iba a reconstruir, pero él hablaba del templo espiritual de Dios que somos nosotros. ¿Queda claro este punto? Con base a este concepto dice de que el Señor Jesucristo le dijo que como no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces más adelante ustedes van a leer y van a ver que el Señor Jesucristo se va para el Monte de los Olivos, y los apóstoles se quedaron sorprendidos con esto
que les acaba de decir. Entonces le dice 3 preguntas. Señor, ¿cuándo es que va a ocurrir esto? O sea, ¿cuándo va a ser demolido el templo? ¿O cuándo, qué señales nos vas a dar para el fin de los tiempos y la de tu venida? Hacen 3 preguntas y el Señor se las empieza a resolver. Y es lo que hemos estado estudiando, todo lo que vimos en los puntos anteriores. Entonces queda claro que esta postura, unos pensadores consideran de que el Señor, dándole respuesta a ellos, a esas preguntas, Él les responde y entonces les dice de que la postura es esa generación que estaba allí actualmente, iban a ver la destrucción del templo. Primera postura, ¿no? Vamos. Segunda postura. La generación son las personas que vieron cómo Israel volvió a ser Estado después en el siglo XIX, ¿sí? Desde que terminaron en 1948, volvieron a ver cómo Israel volvió a ser Estado. ¿Quiénes saben de esto? Levanten la mano, por favor. Los que saben de que Israel volvió a ser Estado. Vale, vamos a estudiar sobre esto porque sé que hay que algunas personas no lo saben. Entonces de eso se trata, estudiar la palabra. Esto es fascinante, esto es increíble lo que viene aquí, mira. En el año 70 después de Cristo, ¿qué ocurrió? Hasta el año 1948 Israel no tenía tierra. Israel no tenía tierra, no tenía patria, no tenía moneda, no tenía gobierno, no tenía sacerdocio, no tenía templo. Desde el año 70 hasta el 1948, casi 19 siglos, estaban los judíos dispersados desde el año 70. ¿Qué pasó en el año 70? Yo lo he dicho muchas veces. ¿Qué pasó? ¿Quién fue el imperio que estaba gobernando en ese tiempo? El Imperio Romano. ¿Quién vino a destruir en este caso vino a destruir a Jerusalén? ¿Qué general el que estaba gobernando allí? Tito. ¿Pero quién era el emperador? Ve que les cambié la pregunta, porque como les decía el orden ya me lo repetía. Tito es hijo de Vespasiano el emperador y destruye a Jerusalén en el año 70. Desde allí investiguen por favor, porque allí lo que se sucedió fue fuerte. Las mujeres tenían que cocinar a sus hijos para comérselo. Las sitiaron a Jerusalén. Eso lo dicen los historiadores en su tiempo, hablan de todas estas cosas, de que ellos sitiaron allí y las mujeres tenían que cocinar a sus propios hijos para comérselo. Esto es muy fuerte. A partir de ahí los dispersaron, una diáspora, se conoce como la diáspora judía. Salieron de sus tierras. ¿A dónde? Hacia el mundo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde el año 70, ojo, que esto no estoy hablando de un día, ni de un año, ni 10 años. Estamos hablando de casi 1900 años. 1900 años donde estuvieron por fuera en varios sitios y fueron echados de varias partes. Y si ustedes empiezan a investigar dónde estuvieron los judíos viviendo, qué pasó allí, por qué los desterraban, como eran a partir del año 300, cuando se me fue el nombre. Bueno, el que para constituir más o menos la Iglesia Católica, ¿sí? Esta persona empezó a atacarlo diciéndole de que por culpa de los judíos habían muerto el Mesías, ¿sí? Por culpa de los judíos había muerto el Mesías, entonces le tenían mucho odio cuando tenía que haber. Entonces hubieron muchas cruzadas católicas. De aquí en España estuvieron en 1492, fueron echados. Ustedes no han visto la película la serie que estaban dando aquí en la televisión española de los reyes, de Fernando y Isabel. Pues ahí en la historia, bueno, ustedes la lean, si no leen la Biblia por lo menos o la historia, vean la película y verán cómo se informan ustedes. Ahí salía, la historia muestran en un capítulo, no sé si en uno de los capítulos muestran cómo sacaron a los judíos de aquí. 100.000 judíos, empezaron a salir judíos y los desterraron, y otros los mataban y los empezaban a quitarles sus tierras y todo eso. Estoy hablando de que ya en el año 1400, pero ya antes habían habido separación y los habían sacado de un sitio, estuvieron viviendo en sitios árabes y ahí tienen nombres donde ellos estuvieron. ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el pueblo judío
empezó a ser dispersado por todas partes y ellos no tenían tierra. Ellos no tenían tierra, no tenían dónde vivir. Estuvieron viviendo en Alemania, en Francia, en Polonia, en varias partes, y como ustedes saben, en 1938, que se empezó el ataque fuerte contra los judíos, Hitler y el Tercer Reich, pues habían sacado unas normas donde querían que quitarle todo lo que tenían los judíos y los empezaban a atacar y a perseguir de tal manera, porque ellos querían la raza árida, ¿ves? Han estudiado sobre esto, ¿no? Y aparte de eso, que Mussolini en Italia en ese tiempo también fueron también atacados los judíos que estaban allí. Los que estaban en Italia, todos los judíos que vivían allí fueron sacados. Aquí en España, en el tiempo de Franco, no fueron directamente atacados, pero él pecó de omisión, porque sabía lo que estaba aconteciendo, estas atrocidades donde murieron 6 millones de judíos, 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración de nazis, murieron. Todos esos 6 millones murieron una cantidad de personas, niños, y si ustedes empiezan a buscar imágenes, yo esto de verdad que me ponía tan mal todo esto, esta semana que estaba investigando sobre esto, veía que verdaderamente si yo les hubiera traído aquí unos vídeos de cosas tan fuertes, ya han visto hasta películas, me imagino, de todo esto, pero es que es algo demasiado fuerte. Pues Franco sencillamente no quiso nunca ayudar a los judíos, pero al final, por medio de los otros gobiernos, en la presión, pero para buscar algo a beneficio, sí les ayudó no a que entraran, sino que estuvieran de paso para irse para otras partes. Bueno, todas estas cuestiones es que estaba sucediendo en 1938 hasta 1945, cuando termina la guerra y esto. Pero ¿qué pasa? Los judíos ya se habían ido ya se habían ido unos llegando al Estado árabe. Allí es donde, por eso es el conflicto de la Franja de Gaza, allí en Palestina, se conoce de qué, de que los judíos desterrados fueron poco a poco, ¿sí? Gran Bretaña era el que estaba gobernando y tenía todas esas zonas de allí, y entonces permitió que pudieran llegar judíos y fueron poco a poco hasta que en 1948, el 14 de mayo, se declaró el Estado de Israel. Fueron independientes. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice se cumple. Se volvió y se cumplió la profecía tal como la esa. La higuera Jerusalén volvió a reverdecer. ¿No les parece fantástico todo esto? Es increíble, esto es una cosa, es un milagro, eso es imposible. Una nación nacer en un día volvió otra vez a la vida. Eso lo dice la palabra. Vamos a ver qué dice. Isaías 66, 8, 9. Mira, dice aquí, en la TLA, me gustó esta versión. ¿Quién ha oído algo parecido? ¿Quién ha visto algo semejante? Una nación no nace en un solo día. Un pueblo no surge de repente. En cambio, la ciudad de Jerusalén sí nació en un día. Yo no iba a impedirlo porque soy el Dios de la vida, les juro que así es. Es increíble, la palabra es Isaías escribiendo una profecía. Y entonces, yo me pongo aquí y me emociono de todo esto que estamos viendo, porque verdaderamente es un milagro de Dios. Es un milagro de lo que está pasando. El Señor anunció que Israel volvería a la vida, que la higuera iba a ¿qué? ¿Cómo se llama nuestro tema? A florecer, a reverdecer. Hoy en día la higuera no está dando frutos, pero sí tiene muchas ramas y tiene muchas hojas, porque ha reverdecido. Frutos no está dando, pero sí tiene muchas ramas, muchas hojas, porque ha vuelto a reverdecer desde 1948 hasta la hora. Pues esa higuera está reverdeciendo y está dando ¿qué? ¿Qué está dando? Frutos no, está dando hojas. ¿Cómo empieza el proceso de los árboles cuando empieza la higuera? Empiezan a salir las hojitas, ¿ya de una vez dan fruto? No, lo primero que dan, ¿qué es? Hojas. Están dando hojas. Ellos están dando hojas. ¿Sí? ¿Queda claro? Después de 1900 años de destierro por las naciones, volvió a ser una nación. Ahí es donde está el milagro.
1900 años de destierro por todas las naciones, los echaban de un lado, pero que verdaderamente, si ustedes se detienen a estudiar y a investigar con respecto a todo lo que hizo Adolfo Hitler y el Tercer Reich, esto es una cosa que uno se le ponen los pelos de punta de todas esas atrocidades que hicieron con ellos. Cosas increíbles que entre más veas, más te pones tú y dices, Señor, pero ¿esto qué es? Es increíble como Satanás mismo, porque esto es una cosa de Satanás. Satanás, mira, entiendan esto, entiendan esta postura y entendamos la palabra. Satanás, el Señor da una profecía, sabe que el pueblo de Dios no tiene tierra, están desterrados por todas partes, los llevan por acá. Él mismo, Satanás, se quiere encargar de desaparecer el pueblo de Dios. Era Satanás mismo buscando de que esta profecía no se cumpliera. Pero para nuestra sorpresa de que 3 años después de terminar la guerra, de haber pasado el holocausto nazi, la sorpresa que 3 años después se declara nación de Israel. Algo que era increíble, nadie daba un céntimo por esta profecía. Si esta profecía hubiera sido dicha en los años de 1940, de que iban a ser un estado, eso no lo creía nadie. Eso era una locura, pero volver a ser estado en un día fue declarado nación. Entonces queda claro cómo la profecía de Dios se cumplió al pie de la letra. Y eso no es muestra de que la higuera ha reverdecido, de que las señales de que el Señor Jesucristo está a las puertas de venir. Él mismo lo dijo, de la higuera aprender esto, cuando ya esté brotando, sepa que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Aquí, Cristo. Él dice, sepa que cuando las ramas estén dando y estén saliendo, el verano está cerca. Pues ¿a qué se refiere? A Cristo. El verano está cerca, el verano es Cristo. El verano que representa el sol, no lo muestra la Biblia como el sol, el Señor, por eso lo dice en Romanos, de que la noche está avanzada y se acerca el día, siempre representando a Jesucristo como ese sol que va a venir, el sol naciente va a venir y está próximo a venir, ¿vale? Seguimos. Israel en este momento está reverdeciendo. No está dando fruto, está reverdeciendo, está mostrando que en cualquier momento ese verano que es Cristo vendrá. Israel, como la higuera de Dios, está reverdeciendo. La nación que estuvo muerta ha vuelto a la vida, anunciando con esto el regreso del Señor Jesucristo. Está reverdeciendo. Esto es algo increíble. Por eso es que es increíble. Dice, el pueblo de Israel volvió a ser estado en 1948 al 2021. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 73 años. Han pasado 73 años desde que fue estado. ¿A dónde los quiero llevar? ¿A dónde los quiero llevar? Al pensamiento de la segunda postura teológica que dice de que la generación que viera a Israel reverdecer, a eso se refiere, a esa generación, iba a ver con sus propios ojos la venida de Jesucristo. ¿Sí me entiende? Según la Biblia, un hombre puede vivir 70 años y en los más robustos 80 años. ¿Han leído ese versículo? Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces la misma palabra, entonces estos pensadores han utilizado este versículo para sumarle 80 años en los más robustos de la generación. Dice que la palabra dice los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Entonces han tomado como base 80 años de lo que puede durar una generación, más la suma del día de que Israel fue constituida nación desde 1948, la suma a estos tiempos para poner una fecha de que Jesucristo está pronto a venir. Y en la suma de los 80 años a 1948 nos da una suma del 2028. O sea que esta todavía está a las puertas. O sea, esta teoría, esta postura está dando una fecha, pero nosotros como estudiosos de Dios, ¿sí? ¿Hay estudiosos de Dios aquí?
Una de las cosas que yo siempre les enseño de que tenemos que tener cuidado de dar fechas. Han ocurrido hombres en el pasado que han dado fechas, como los testigos de Jehová. Joseph Smith o Russell también estuvieron dando fechas diciendo de que el Señor Jesucristo iba a venir tal día. Y si ustedes investigan de personas que han estado dando fechas de cuando Jesucristo va a venir a esta tierra, se encontrarán en información personas que ha sido un fiasco, una vergüenza para el Evangelio. Es una vergüenza porque se levantan hombres dando fechas. Y claro, yo no vengo aquí a decirles que esta es la postura ni nada, pero que está entre las edades según la postura de ellos. Esta, si no ha llegado de aquí al 2028, pues sencillamente es porque no es cierta esa postura. ¿Sí me están entendiendo? Es una postura para poder interpretar mejor las escrituras. Ahora, mira esto. A esta interpretación ha tenido muchas controversias, pues como teólogos debemos de tener cuidado con dar fechas, porque pondríamos al cristianismo en vergüenza ante los no creyentes. Imagínate que estuvieran dando fechas diciendo, sí, el Señor Jesucristo va a venir entre el 2028. Y si nosotros somos de la doctrina pretribulacionista, que ya lo vimos, en este caso, ¿qué significa? Que Jesucristo cuando venga, significa que la iglesia ya se ha ido. ¿Cuándo? En el rapto. ¿Y cuánto dura la tribulación? ¿Cuánto sería? 7 años antes. Entonces, de 2028 descuéntale 7. ¿En qué año estamos hablando? 2021. Ya. Cierre los ojos. Así. El Señor, ¿sí me entiende? Para poder estudiar, si somos entendiendo de que somos pretribulacionistas y que va a haber el Señor viene después de la gran tribulación, y la gran tribulación dura 7 años, pues a los 2028, te estoy hablando de los 80 años que leí del Salmo. ¿Me están entendiendo, no? ¿Están todos conectados? El Salmo que les estaba hablando habla de que 80 años es lo más robusto. Le di esos 80 años más la fecha para poner una fecha, y nos ha dado ¿cuánto? 2028. Le descontamos 7 años de la gran tribulación. ¿Cuánto nos queda? 2021. ¿En qué año estamos? ¿Están preparados? ¿Estamos preparados? Bueno, entonces le estoy diciendo de que como teólogo no podemos dar fechas, porque esto puede quedar en vergüenza para muchas personas que se pongan a decir, y lo están haciendo. Hay personas que lo están haciendo y están diciendo, en el año 2021, y lo han dicho de hace años, el Señor Jesucristo va a venir por la iglesia por estas cantidades de sumas de tiempo que están haciendo. Entonces nosotros como teólogos no vamos a dar nunca fechas si no estamos esperando, porque la misma palabra enseña de que pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Entonces no podemos estar dando fechas, porque lo que hacemos es caer en un error. ¿Les parece bien? ¿Qué tal les parece esta postura? Demuestra y está mostrando. Vamos a mirar otra postura. Tercera postura. La generación, palabra generación, se refiere a que la raza judía sobreviviría para ver al Señor Jesucristo regresando. Entonces hay otros pensadores, otra corriente de pensadores donde utilizan que la palabra generación no estaba hablando de un periodo de tiempo, sino generación como pueblo. O sea, generación, todo el pueblo. ¿De dónde se basan ellos? Pues los que apoyan esta interpretación creen que la palabra generación es una referencia de Israel como nación. ¿Sí? ¿Dónde se apoyan ellos? Mateo 12, 32, 38, 39. ¿Qué dice la palabra? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Recuerdan? No les bastaba con toda la señal que estaba haciendo el Señor Jesucristo, y ellos le dijeron, queremos ver una señal. Muéstrenos una señal para saber si tú eres el Cristo. Esto eran los fariseos los que estaban diciendo, dice, y respondiendo y le dijo, la generación. ¿Cómo se refirió al pueblo? Al pueblo es la generación mala, utilizando la palabra ¿qué? Generación como pueblo. Dice la generación mala, generación adúltera, demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal del profeta Jonás.
Por lo tanto, el Señor Jesucristo utiliza la palabra generación para definirse no en un periodo de tiempo, sino en un pueblo. ¿Está entendiendo? ¿Queda claro? Vamos a mirar aquí más. El apóstol Pablo anunció que Israel como nación sobreviviría a pesar de la persecución. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Él lo anunció, él lo profetizó. Lo profetizó de que nació en el pueblo de Israel. Y ahorita van a entender, cuando yo les empiece a hablar, van a entender mejor de esto. Romanos 11, 25, 27. Vamos a leerlo todos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Pero dice que Pablo que no lo ignoren, este misterio, para que no seáis arrogantes. Está hablando a la iglesia en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Mira qué le aconteció a Israel. Endurecimiento en parte. Alguna parte dice de que cuando habla de endurecimiento en parte es que el reloj profético de Dios, que es el pueblo de Israel, quedó en pausa. Dice endurecimiento en parte, ¿para hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí cuando habla de los gentiles, ¿a quién se refiere? A nosotros, que ya no somos gentiles, somos cristianos, pero éramos gentiles porque no somos judíos. ¿Hay algún judío aquí? ¿No hay alguno? Bueno, pues si no hay ninguno, éramos gentiles. No somos gentiles, somos cristianos, porque ahora el Señor Jesucristo del pueblo judío y los gentiles hizo esa enemistad que había, hizo esa pared intermedia que los dividió, de un pueblo hizo uno solo, es el cuerpo de Cristo. ¿Hay cuerpo de Cristo aquí? Vale, por lo tanto, el apóstol Pablo, mira lo que dice aquí. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador. ¿Quién es el que va a venir? Jesucristo, vendrá el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Sus pecados serán perdonados. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces el apóstol Pablo enseña de que la nación de Israel, hablemoslo así como para poderlo entender, la generación, esa generación como pueblo de Israel iba a estar presente cuando el Señor Jesucristo viniera. Pero ¿por qué no le ponemos un poco de lógica a esto? Vamos a ponerle lógica. Es que a mí me encanta la escritura. Esto es que si le ponemos lógica, mira, reino egipcio desapareció, reino de Medo-Persa desapareció, reino babilónico desapareció, reino romano desapareció, reino griego desapareció. Reinos que tenían el poder en el mundo entero han desaparecido, no existen. Y como una nación tan pequeñita ha permanecido, y esa es la interpretación que se le da a la tercera postura, de que la generación, o sea, el pueblo de Israel no iba a perecer, sino que iba a estar para cuando el Señor Jesucristo viniera. Entonces esa es la interpretación, y esa interpretación pues tiene un poco de más lógica para poder entender y no dar fechas, que iba a estar presente esa generación, o sea, el pueblo judío iba a estar cuando el Señor. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Por muchas partes intentarán derribarla, la están atacando. Esta es la hora donde le están mandando misiles, la quieren desaparecer. Hay inclusive en la carta magna, lo decía el hermano de Irán, que en la constitución de ellos está que tiene que desaparecer a Israel, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, y es el pueblo de Dios, y tiene que estar para cuando Jesucristo venga. ¿Cuánto creen en esta postura? Tiene bastante más coherencia, ¿no? Entonces les he traído 3 posturas de pensamientos teológicos, y ahí ustedes tienen que empezar a elegir. Yo no les voy a decir qué tienen que pensar, pero sí les muestro a través de la escritura estos pensadores. La generación que vea cumplirse todas las señales al mismo tiempo, ese es el otro pensamiento de esta, de que las señales estas, ¿cuáles señales? Guerras, hambres, pestes, terremotos, todas las que hemos estado estudiando, ¿sí o no?
todas esas cosas que estén sucediendo, pero acrecentadas, que estén todas al mismo tiempo. Están pasando terremotos, está pasando hambre, está pasando peste, está pasando toda esa generación, ¿sí? En este caso, saber que el Señor Jesús está pronto a venir. ¿Dónde va a ocurrir esto? En la gran tribulación. En la gran tribulación van a acontecer estos puntos que hemos visto desde el 1 hasta el 9, que nos falta el último. Esas cosas van a suceder todas, pero incrementadas así, muchas. Van a haber terremotos, van a haber peste, van a haber hambre, va a haber todo esto. ¿Sí queda claro? Enfriamiento espiritual. Es el último punto de nuestro reverdecer, de nuestras señales antes del fin. De todas las señales que anuncian el regreso del Señor Jesucristo, hay una que cobra gran importancia en nuestros días, y es la propia iglesia en su enfriamiento. La iglesia se encuentra fría. Eso es lo que está mostrando. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo anunció que dentro de las iglesias tendríamos las siguientes señales. La iglesia verdadera sería perseguida. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mateo 24, todo está en Mateo 24, ¿vale? Estamos estudiando Mateo 24, ¿no? La iglesia verdadera será ¿qué? ¿Será qué? Perseguida, diga, perseguida. ¿Está ocurriendo? Vale, vamos a mirar otro punto. Muchos apostatarán de su fe. Yo quiero que sepa de que esta es y lo he ido trayendo más profundo, lo trabajaré porque es un tema que lo he trabajado bastante, y justamente pues el martes, si va a venir alguna oración, voy a tocar estos temas más en profundidad con respecto a estas señales de antes del fin, porque tengo que explicarlo. ¿Por qué? Porque verdaderamente me parece que es un tema muy importante que la iglesia lo tiene que saber. ¿No les parece? Por lo tanto, profundizaré en estos puntos, y yo solamente les doy esto porque ustedes son estudiosos de Dios y van a seguir investigando, ¿o no? Muchos apostatarán de su fe. Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Qué significa? Que van a negar su fe. Van a negar, se van a entregar unos a otros, van a negar. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Entonces esto es un enfriamiento espiritual. La gente está haciendo todas estas cosas y ocurrirá para ese tiempo. Se levantarán falsos profetas. Vuelvo a tomar un punto de los que ya vimos para poder apoyar un enfriamiento. Eso es parte del enfriamiento espiritual, ¿vale? Mateo 24:8. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Está ocurriendo? Claro, se van a levantar. Por esa razón las iglesias no quieren saber nada, y las personas no quieren saber nada del evangelio, porque ven muchas cosas de robo, de cómo cosas que ocurren para que la gente, y ocurren cantidades de cosas de estas, y la gente no quiere saber nada. La maldad reinará en las iglesias. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, dice que la maldad sea ¿qué? Multiplicado. Entonces está reinando en las iglesias, y el amor de muchos se enfriará. Ahí es donde dice, este es el enfriamiento espiritual, el amor de muchos se enfriará. ¿De qué iglesia les recuerda de Apocalipsis? Recuerda que el Señor dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, te has enfriado. Ahí les dejo de tareas. Bueno, unos pocos guardarán su fe, no todos. Unos pocos guardarán su fe. Guardarán su fe. Unos pocos guardarán su fe. Mateo 24:16. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hay gente que no va a estar porque no van a perseverar hasta el fin. Entonces ellos no van a guardar su fe. Y el guardar la fe es importante, porque la fe es la que te va a hacer salvo. Y si no la han guardado, sencillamente es porque ya no tienen fe y empiezan a creer en otras cosas, y entonces se apartará. Dice, se apartarán, y esas personas
que se han apartado, pues no van a tener oportunidad. ¿Y qué está hablando aquí? De la gran tribulación. Porque no van a tener, la iglesia ya ha sido arrebatada, ¿vale? Y el evangelio será predicado en todo el mundo antes del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿vendrá el qué? El fin. Ve que le hicieron varias preguntas, y entre las preguntas que le hacían era que cuándo iba a ocurrir estas cosas, qué señales iba el Señor a mostrar para la venida de Él, cuando Él viniera, y qué señales serían la final de este reino. Entonces será el fin. Terminamos con lo que es el estudio de lo que es las señales antes del fin. Seguramente puede ser que haya algunos más. Yo he traído estos puntos, 9 puntos. Seguramente pueden haber algunos puntos que los podemos encajar en estos puntos. Cuando ustedes estén preparando sus prédicas y estudios, pues de aquí de estos mismos puntos van a tener citas de apoyo que van a apoyar todas estas cosas. Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo yo solamente les traigo esta información, pero ustedes como estudiosos de Dios aquí, ¿qué van a hacer? Pues si les interesa esto, van a investigar más y van a complementar. Es suficiente. ¿No les ha parecido interesante estas señales antes del fin? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Entregamos este tiempo y me gustaría, no sabía ni con qué tiempo estábamos. Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero hoy darte gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, y quiero pedirle que toque sus corazones ahora. Vamos a tener un tiempo, Señor, de preguntas, Señor, para que ellos puedan preguntar cualquier cosa, pero sobre todo pedimos por sus vidas para que ahora, Señor, ellos, Señor, empiecen a formular sus preguntas, y intentaremos a resolverlas entre todos. En el nombre de Jesús. Amén.